Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada de clases correspondiente al día 15 de abril. Les voy a pedir que pongamos mucha atención a esta clase. A pesar de que hay poca asistencia, apenas 4 estudiantes, de lo cual me parece bien extraño que los demás no se hayan querido incorporar. Eso creyendo de que el trabajo, pues, las tareas que tienen pendientes en otras asignaturas, al final de cuentas, quien lo presenta es solamente uno de los integrantes. Pero, bueno, ustedes sabrán cuáles son los retrasos que tendrán. Para ahora corresponde efectuar, bueno, había quedado una tarea, ¿sí o no? Para discutir en clase. ¿Quién me recuerda? Brian, Déjeme revisar, Lick, en los apuntes. por favor. O no había tarea. Tengo apuntado que teníamos que hacer como una comparación entre los artículos 128 del Código Procesal Penal, el 15 de la Penal Juvenil, el 17, inciso primero de la misma Ley Penal Juvenil, con respecto a dos jóvenes, uno de 15, uno de 17, y ambos habían cometido homicidio. ¿Pero en qué consistía la tarea? Que le impusieran la sanción, tal vez. Creo que sí, en eso era. Ok. Bien, pero eso lo vamos a dejar y vamos a proseguir mejor con otro tema para avanzar, que vendría siendo lo correspondiente a la prescripción. Ok, se alcanza a ver el articulado ahí, ¿verdad?
Sí. Muy bien. Vamos a ver. Verónica, ya que la tenemos por acá, nos puede leer a partir del capítulo 2 y lo que corresponde hasta el epígrafe del artículo 20, por favor. Capítulo 2, prescripción. Prescripción de la acción, artículo 20. ¿Cómo no? Hasta ahí nomás. Entonces, lo que vamos a ver en el presente tema, quiero que les quede bien claro, es que el tema principal es el tema de la prescripción. Pero aquí vamos a ver dos clases de prescripción. Una prescripción que es de la acción penal y otra prescripción que tiene que ver con las medidas definitivas. ¿Estamos claros? Siempre contéstenme, por favor, para que yo pueda escuchar. Sí, licenciado. Entonces vamos a ver, la Sí, prescripción de la prescripción de la acción penal en materia penal juvenil y la prescripción de las medidas definitivas, no de las medidas en general ni medidas provisionales, sino que de las medidas definitivas. Cuando entremos al punto de las medidas definitivas, yo les explico por qué no de las medidas provisionales, sino que nada más de las medidas definitivas. Pero ahorita entonces, como tema general, la prescripción de la prescripción. Pero como primer subtema o tema A, como primer subtema, anoten ahí prescripción de la acción penal. Muy bien. Alguien de ustedes que me colabore con la lectura del primer inciso del artículo 20. Vamos a ver, los escucho. Yo, licenciado. Ok. Artículo 20. La acción por la infracción penal cometida por el menor que hubiere cumplido 16 años y no hubiere cumplido 18 al momento de su comisión. Prescribirá a los 5 años cuando el delito estuviere sancionado con la pena de prisión cuyo máximo sea o exceda de 15 años, de conformidad a lo dispuesto en la legislación penal, y a los 3 años en los demás casos. Desechó todo el articulado. No le dejó nada a nadie. Ah, como no, eso es el primer No, párrafo, ¿cierto? el primer párrafo. Es que bien grande, perdón. Vamos a ver. Entonces significa que estamos hablando de que para la prescripción de la acción penal, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Penal Juvenil, este contiene varias reglas. Vamos a ver, Sandra Verónica. ¿Me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me ayuda con la lectura del párrafo siguiente, es decir, con el inciso segundo. Habla sobre la Cuando al momento. cuando al momento de la comisión de la infracción el menor tuviera entre 12 y 16 años. La acción prescribirá a los 3 años. Continúo. No. Vamos a ver. Eh, José Ángel.
continúe con el último párrafo. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor, David. Los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir del día en que se cometió la infracción o desde aquel en que se decretó la suspensión del proceso. Ok, bien, entonces significa que aquí tenemos varios aspectos. Déjenme primero ver una situación. José Ángel dice que no le funciona el micrófono. Sí, no hay problema, no se preocupe. No se lo contesto para no detener eh, solo déjenme ver una situación primero. Ok, continuemos. Vamos, los que tengan la ley penal juvenil a la mano, les voy a pedir que tengan, les quiero compartir una situación que no va a aparecer ahí en la ley de ustedes. Entonces, pero para eso, ok, ya lo ubiqué. Yo necesito que alguien de ustedes consiga su código procesal penal, pero actualizado. ¿Ya lo encontraron? Yo tengo impreso el que ocupé el ciclo anterior, no sé si habrá Muy sufrido bien, sí, una está reforma. bien. Vale, entonces ubíquese en el artículo 32, Brian. Vaya, Vaya, sin leerlo, solamente ubíquese. ya. Ok, ahí téngalo pendiente, por favor. De la lectura anterior del artículo 20, ¿qué podemos comentar? Si quiere, péguenle una chequeada a ustedes y lo comentamos. Ahí me avisan cuando hayan terminado, por favor. Ya, Ya, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es el primer aspecto que les llama la atención a ustedes de la lectura general que acaban de realizar? Vamos a ver, José Misael Soriano.
Estaba viendo ahí, licenciado, que a mayor edad, mayor tiempo para la prescripción y a menor edad, menor tiempo. Ok, entonces el primer detalle que muy atinadamente y en ese orden quiero tratarlo es lo que acaba de decir José Misael, que para las reglas de prescripción vamos a atender primeramente a razón de la edad. Y entonces mantenemos dos rangos de edades. ¿Se acuerdan que cuando vimos los sujetos de la ley, es decir, el menor infractor a quien va dirigida la ley penal juvenil, está estructurada en dos rangos de edades? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, esos dos rangos de edades van de los 12 a menores de 16 y luego de 16 a los 18 años de edad. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, entonces, para las reglas de la prescripción, se siguen nuevamente esos dos rangos de edades. El primer rango es de los 16 a los 18 y el segundo rango es de los 12 a menores de 16. Muy bien, entonces, pero en el rango de 16 a 18 hay dos reglas de prescripción. ¿Quién me las quiere referir? ¿Verónica? Link, ¿Sí? que la primera prescribe de los 16 años cumplidos, prescribe a los 5 años. Y la segunda prescribe a los 3, que sería de los Bien. 12 a los 16 años. No. Estamos hablando del rango de edad entre los 16 y los 18 años de edad. En este rango de edad hay dos reglas. Hay dos reglas de prescripción. Sí, Elena. Una de las reglas sería el delito, la pena del delito cometido es de 15 años y la otra es que si los casos son, que si es otro rango de pena es a los 3 años. Muy bien. Lo que tenemos que ver es que en el rango de los 16 y los 18 años de edad hay dos reglas de prescripción que tienen que ver con la penalidad, del delito. Y en todo caso, señala que cuando el delito es o exceda en su máximo, es decir, en su máximo sea o exceda de 15 años, va a prescribir a los 5 años. Hagamos un ejercicio. El delito de... Allí tienen que tener su código penal a la mano. Vamos a ver qué delito. El homicidio culposo del 132 podrá entrar en esta primera subregla de la franja de edad de los 16 a los 18 años. Prescribirá a los 5 años. ¿Cuál dijo, perdón? El homicidio culposo del 132. No aplica. ¿Por qué, José? No. Porque no cumple con el requisito que pide el artículo
de la prescripción. Por eso, pero ¿cuál es ese requisito? Porque Se la da- pena es de 2 a 5 años. De que Que la su pena máxima sea de sea de 15 años o que exceda de los 15 años. ¿Cuánto es el máximo del homicidio culposo? 4 4 años. 4 años. Entonces, ¿qué delitos pudieran exceder de 15 años en su pena máxima? el delito, el homicidio doloso. El homicidio doloso, el homicidio agravado, el feminicidio de la ley, La extorsión. violación, ¿cuánto es la pena de la extorsión simple? Artículo 1 de la ley. Verifíquenla. Creo que tiene 20 el máximo. No, ha de tener de hasta 15 años. El agravado es que llega a 20. Sí, de 10 a 15 tiene la extorsión simple o la Vale, mera extorsión. entonces la extorsión simple cumple este requisito. Sí, porque el máximo es de 15 y ahí dice que tiene que ser igual o superior. Sí, entonces es igual, ¿verdad? No es superior, pero es igual. Sí. Muy bien. Veamos los que tienen recopilación de leyes. El delito de tráfico ilícito de droga. El de tráfico ilícito dice. Sí. Será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Ok, entonces cumple el requisito de prescribir a los cuántos años. A los 5 años prescribe en razón de que la máxima de este delito es 15. Es 15, correcto. Entonces, pero acuérdense que esta regla es para la regla de la franja de edad entre los 16 y los 18 años de edad. Entonces, ¿qué pasa con aquellos delitos en esta franja de edad de 16 a 18 años que no llega su máximo a los 15 años? Por ejemplo, la posesión y tenencia, las lesiones. Prescribirán a los 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué, Elena? Porque así lo establece la normativa. Dice que a los otros que la pena sea menor de 15 años, prescribirá a los 3 Vaya, años en los fíjense demás bien, casos. esa no es la forma de responder. No es porque así lo dice la ley, no, sino que porque la regla de la prescripción de los 5 años establece que es hasta los 15 años como máximo, cuyo máximo sea igual o superior. Y el resto de casos que no supera esos 15 años o que no llega hasta esos 15 años, prescriben en el rango de edad entre los 16 y los 18 años a los 3 años. Ok.
Ok, muy Gracias. bien. Ahora, luego nos vamos a la otra franja de edad, de los 12 a los menores de 16. ¿Al cuánto tiempo prescriben los delitos en ese rango de edad? A los 3 años. Todos. Todos los delitos. Todos. Muy bien. Todos los delitos. ¿Dice todos los delitos o todos los hechos punibles? La Dice infracción la penal. comisión de la infracción. De la infracción. Una infracción puede ser delito o falta. ¿Estamos claros? Una infracción puede ser delito o falta. Es como decir, infracción es como decir hecho punible. Es como decir hecho punible, correcto. El equivalente. Gracias. Muy bien. Pero, ¿ustedes están de acuerdo en eso? ¿Que todos los casos prescriban a los 3 años? No me estoy poniendo en el plano de que no, mira, es muy poco tiempo. No, me refiero a el tope de 3 años. Se cumpliría siempre el mismo requisito, licenciado, de que los delitos excedan de 15 años. No, porque aquí ya no hay necesidad. Aquí le está diciendo, en el caso de esta franja de edad, todos los delitos prescriben a los 3 años. ¿Por qué no pueden ser iguales en todas las franjas de edades? Ok. Supongo yo que no sería igual precisamente por la edad, por la capacidad de discernimiento que se tiene en determinadas edades. Okay. Ya que tomando el rango, Vaya, pero no hablemos de discernimiento, sino que hablemos de capacidad de imputabilidad, es decir, de capacidad de ser responsable penalmente. Porque las franjas, eso es lo que denota, una capacidad diferenciada. Ahora bien, Brian Edgardo, dígame. Busque en el artículo 32 del Código Procesal Penal. El número 3, ¿cómo dice? El artículo 32 dice del procesal penal, si no se ha iniciado la persecución. No. Ah, pero lleva el encabezado, después me pasaría el tercer numeral. Vamos a ver. Dice, si no se ha iniciado la persecución, la acción penal prescribirá al año en las faltas. Ok, ¿esa regla la tiene la ley penal juvenil? No hace separación entre faltas ni delitos. Pero se entiende que lo tiene incorporado, ¿verdad? ¿Verdad, José Pero Michel? estaría incorporado en razón de que habla de la infracción. Sí, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Piensen. Xiomara. Pensando, estoy lista. Ok. Yo creo que nos la llevamos tal cual, porque si se hace como, no sé, a tratar de hacerlo proporcional, tendríamos que analizar los dos numerales anteriores, si no, solamente haríamos la separación de 3 años en delitos y 1 año en faltas. Entonces, ¿cuál sería su propuesta, Brian?
que se mantenga la prescripción de la comisión de faltas de la acción para iniciar el proceso en un año, siempre aún con los menores. Porque de hecho la regla número 2 dice que son 3 años en delitos no sancionados con penas privativas de libertad. Entonces, Sí, pero siempre aún en adultos se tratan 3 años. Creo que podríamos traerlo también a menores el de un año. porque la regla de ellos es más favorable en cuanto a las faltas. Entonces, el artículo 15 del Código Procesal Penal, el artículo 15 del Código Procesal Penal les indica la forma de interpretarse las disposiciones legales que coartan las libertades o que limitan el ejercicio de un derecho o facultad. En este caso, se estaría limitando el ejercicio de un derecho con la interpretación extensiva hacia el Código Procesal Penal por las faltas en materia penal juvenil. Estaría coartando un derecho. Creo que siempre hay una, o sea, se coarta el derecho, digamos, si se habla de la sanción con internamiento, solo que se reduce ya no de 3 años, sino a 1. No estamos hablando de sanción de internamiento, estamos hablando nada más de tiempo de prescripción. Bueno, para no ser muy, para alargar mucho esta situación, sería atendible la regla de las faltas que contiene el artículo 32 de la ley del Código Procesal Penal, porque le puede ser más favorable al mismo procesado en la justicia penal juvenil. ¿Comprenden ahora por qué pudiera ser tendible la regla de la falta? José Ángel. Yo tengo una consulta. Sí, David. En el caso de los menores, cuando ya prescribieron X delito, al momento que ellos van a solicitar la solvencia de la policía, esa prescripción saldría nula, ¿verdad? En esa solvencia. Vaya, lo primero es que cuando veamos el tema, bueno, no lo saltamos, perdón, es el tema de los derechos y las garantías de los adolescentes. Eso los mandé a leerlo a ustedes, ese tema. En los derechos y las garantías que están contenidos en el artículo 5 de la Ley Penal Juvenil. Precisamente esta mañana yo estaba consultando, no, el día de ayer estaba consultando esa disposición, y en la letra B, precisamente, aparece contenida esa regla. Vean ustedes en la letra B
del artículo 5, o quien tenga la ley penal juvenil, por favor. ¿Se la puedo leer, licenciado? Por favor, la letra B. Letra B, derechos y garantías fundamentales, artículo 5, Sí, literal B. sí. A que su intimidad personal sea respetada, consecuentemente no deberá ser objeto de publicación ningún dato que directa o indirectamente posibilite su identidad, salvo la excepción establecida en el artículo 25 de esta ley. ¿Qué significaría eso? Que la Policía Nacional Civil no puede llevar registros, no puede llevar antecedentes. Es decir, esta situación de prescripción es exclusiva en los tribunales de justicia. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Entonces, podemos decir, entonces, para concluir, de que la regla de la prescripción de la acción está dividida en dos rangos de edades, de los 16 a los 18, de los 12 a menores de 16, pero que en el rango de los 16 a los 18 hay dos rangos de prescripción. Una es a los 5 en aquellos delitos cuyo máximo es igual o superior a 15 años de prisión para adultos, y el resto a los 3 años. En el rango de adolescentes de los 12 a los 16 años o menores de 16 años, la prescripción es para todos los delitos, para todos los hechos punibles, a los 3 años. Entonces, si como común denominador es que el mínimo de prescripción es a los 3 años en ambas franjas de edades, resulta ser más favorable la aplicación de la regla por las faltas que establece el Código Procesal Penal en el artículo 32, número 3. Entonces, significaría que esa regla única de las faltas puede ser llevada a la ley penal juvenil porque es más favorable. Y eso es permitido en aplicación a lo más favorable al reo. Porque entonces implicaría de que el adolescente estaría en desventaja frente al adulto en los procesos penales. ¿Sí o no? Correcto. ¿Les queda claro a los demás? ¿Por qué es que puede ser llevada esta regla del número 3 del artículo 32 del Código Procesal Penal a la regla de la prescripción del artículo 20? Sí, licenciado, se comprende. Se comprende. Sí, licenciado. Entonces, pero no basta con que hayan escuchado la explicación, les haya vendido el producto, sino que anótenlo allí, en el cuaderno y en la ley, de que allí puede llevarse el artículo 32 en el numeral 1. Brian Edgardo, Dígame. en su Código Procesal Penal, Sí. referente a la prescripción, ¿le aparece a usted alguna regla cómo no, ya la encontré? Dejémosla de último. Vale. No, ya la podemos abordar de un solo. ¿Cómo dice en su código el inciso último, el último párrafo del artículo 32 del Código Procesal Penal?
Dice, no prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas y los delitos contenidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, siempre que se tratare de hechos cuyo inicio de ejecución fuese con posterioridad a la vigencia del presente código. Y repítame, por favor, los delitos relativos a la libertad sexual. ¿Cómo es que dice ahí expresamente? Y los delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz. Sí, o sea, quería verificar eso, porque cuando dice la ley delitos contra la libertad sexual, se refiere a todos aquellos delitos que están a partir del artículo 158, 159, 160, 161, 162, 63 y 64 del Código Penal. ¿Cuáles son estos delitos? La violación en menor o incapaz. No, perdón, el delito relativo a la libertad sexual, ¿dirigidos a quiénes? Brian. A menor o incapaz. Entonces, el delito de violación a un adulto no, sí prescribe, ¿verdad? Sí, ese sí. Entonces, sí, entonces solamente aquellos delitos dirigidos contra menores de edad. No podrían prescribir. Por ejemplo, el artículo 159, el artículo 160, que es el agravante de la violación, ¿verdad? Ese aparece como otras agresiones sexuales, el 160. El 161 dice agresión sexual en menor incapaz. Vamos a ver. Ok. Implicaría que el 159, el 161, perdón, 159, 161, el 162, en el numeral 3, el 163 y el 164. Esos 5 delitos no prescribirían. ¿Los anotaron? 159. El licenciado, no sé si incorporaríamos la parte de la corrupción de menores e incapaces, sigue dentro del título de los delitos relativos a la libertad sexual. Sí, tendrían que entrar entonces. Claro que sí. No prescribirían. No prescriben independientemente del rango de edad. No, siempre y cuando esté dirigida la agresión sexual a un menor de edad. Es decir, no importa que sea un adulto respecto a un menor de edad o otro menor de edad respecto a menor de edad. Sí, mi pregunta era esa, respecto a un menor de edad, a otro menor de edad. O sea, el que comete el delito es un menor de edad dirigido hacia un menor de edad, independientemente, no prescribe independientemente del rango de edad. No prescribe. Ahora, alguien pudiera decir, es que esa regla no está en la justicia penal juvenil. ¿Por qué la vamos a aplicar si es más gravosa para él? ¿Qué les parece? Eso mismo iba a sugerir yo. Interpretación restrictiva. Pero como la ley penal tampoco, la ley penal juvenil tampoco nos está dando los delitos, entonces los tenemos que tomar del Código Penal. Y correcto, en el Código Penal, pero es una regla para ese tipo de delitos que no prescriben, o sea, ahí no tenemos opción de esta opción de que de tantos años a tantos años. O sea, no hay opciones, pues ahí simple y sencillamente no prescribe. Ok. Entonces su postura, José Misael,
que no se puede llevar. ¿O cree que sí? Y yo pienso que si la ley dice que no prescribe, independientemente, ¿El Código Procesal Penal lo diga? ¿Perdón? Indistintamente de que el Código Procesal Penal lo diga, no se podría aplicar. La cuestión es que como nos regimos con lo que la ley dice. La ley penal juvenil, hablemos Sí, pero es que el detalle es de que no puedo hacer una valoración de un delito con la ley penal juvenil porque ahí no hay delitos. No, es que no estamos hablando del delito, estamos hablando de la regla de procesabilidad. Es decir, ustedes lo que tienen que tener claro cuando es una norma de naturaleza penal sustantiva y una norma de naturaleza procesal. La regla de prescripción es de naturaleza sustantiva o de naturaleza procesal. Procesal. Es procesal. Entonces quiere decir que allá en la disposición penal, perdón, ¿sí? Es que no estamos hablando del Código Penal, estamos hablando del artículo 32, inciso último, del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es el que dice que no pueden prescribir los delitos tales y aquellos relativos a la libertad sexual contra menores. Pero ese es el Código Procesal Penal, no es la ley penal juvenil. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarla a la justicia penal juvenil? Le ponemos un cerrojo diciendo de que no podemos interpretar extensivamente lo desfavorable, o que por acceso a la justicia de las víctimas menores de edad tenemos que llevarlo. Imagínense que un juez a estas alturas de menores dijese: yo no la voy a aplicar porque no está en la ley penal juvenil, sino que está en el Código Procesal Penal, por eso no la voy a aplicar. Pero también pienso de que se dejó así precisamente que no prescriba para proteger también al menor de edad. Al menor víctima. Para que, sí, al menor víctima, correcto, al menor de edad que fue víctima. Sí. Entonces se dejó así para protegerlo a él también de las agresiones o del delito que pueda sufrir, independientemente si lo sufre por parte de un adulto o menor. Para que no queden impunes. Correcto, para que no quede impune. Pues sí, pero la regla está en el Código Procesal Penal, no está en la ley penal juvenil. Y la regla del artículo 15 dice que se interpretarán restrictivamente las disposiciones que coarten la libertad y el ejercicio del derecho. Sí, pero como ahí estamos también, como le decía, eso va dirigido también a proteger al menor víctima del delito. Ok, me llega José Misael, que se mantenga. Claro, esa sería la respuesta. El acceso a tutela judicial efectiva por parte de las víctimas menores de edad. Es decir, la ley penal juvenil no es una garantía exclusiva para el adolescente procesado. También debe ser una garantía para las víctimas, indistintamente de la edad. Entonces aquí, a pesar de que no está en la ley penal juvenil, sino que en el Código Procesal Penal, también los delitos relativos a la libertad sexual o el resto que están ahí contenidos, relativos a delitos referentes a la tortura, delitos de lesa humanidad, no prescriben cuando son cometidos por menores de edad. De hecho, por ahí ustedes no lo han oído, no lo han visto todavía, pero ya hay casos referidos al tiempo del conflicto armado en donde ya se está procesando a personas que fueron adolescentes en aquel momento.
Es decir, alguien que se vio involucrado en el conflicto armado a los 16 años y cometió delitos de lesa humanidad en nuestro país. Ya están comenzando a ser procesados. Y a estas alturas, ¿cuántos años tendría este sujeto? Supónganse que la persona tenía 16 años allá en 1985. ¿Cuántos años tendrá a este año? Vamos a ver. Sí, un aproximado de 34 años. 34 años. 85. Sí, 95. 2005. 15. Tendría 50 años. Un promedio de 50 a 51 años. Entonces ya andan por ahí unos casos de personas que se vieron involucradas a temprana edad en delitos relativos al tiempo del conflicto armado en nuestro país. Bueno. Los que conformaban el llamado Batallón Samuelito, donde iban varios cipotes al mando de unos adultos, pero la mayoría eran menores de edad. Ah, ¿de verdad? Sí, así operaban, iban unos adultos mayores con experiencia, se supone, ¿verdad? Y iban guiando a los cipotes, aunque ellos ya llevaban su plan, su objetivo. ¿Qué es lo que iban a ir a hacer? Pues no iban a ir ahí al azar a lo que se presentara, pero era así. Eran unos adultos que iban guiando a su tropa, por decirlo, menores de edad. Sí. Bueno, le llamaban Batallón Samuelito. ¿Cómo no? Bueno, entonces, ahora, veamos en qué caso, cómo es que se comienza a computar la prescripción de la acción. La primera regla que nos establece la Ley Penal Juvenil sobre cómo debe de computarse la prescripción de la acción está en el inciso 3. Estos se comienzan a contar desde el momento de la comisión del hecho punible. Por ejemplo, matan a una persona. Su cadáver está, pónganle ustedes, en el parque Cuscatlán. Amanece este día, 15 de abril, aparece muerto ahí. Quiere decir que a él lo ejecutaron en horas de la madrugada de este día, muy posiblemente. ¿Se sabe quién es el hechor? Participen. ¿Se sabe quién es el hechor? No, hasta ese momento no. Muy bien. Entonces no tendríamos a quién procesar, ¿verdad? Participen, por favor. Se empezaría lo que es la investigación. Tratando de encontrar indicios. Se empezaría entonces lo que es la investigación. Muy bien. Pero llega determinado momento y no hay más diligencias que efectuar. Ya se hizo el levantamiento de cadáver, ya se hizo la autopsia, ya se recibió las entrevistas de los vigilantes de ahí del lugar. No vieron nada, solo encontraron el cadáver. Ellos son los que dieron aviso a la Policía Nacional Civil. En fin. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que prescriba ese delito?
Bueno, en el caso de los rangos de edad de los de 16, si en caso fuese ese, pasarían 5 años. Y en el otro rango pasarían 3 años y prescribe el delito. El micrófono. Tiene cerrado su micrófono, licenciado. Muy bien la interpretación que está haciendo José Misael, pero recordémonos que a ese momento no se sabe que es un adolescente. Y posiblemente la fiscalía va a presumir que se trate de un adulto. Entonces lo va a prescribir con base a las reglas de adultos. Sí, por eso dije en el caso, caso que fuese de un menor de edad, no lo aseveré. Entonces, en el caso que fuese, dije yo, sería así. Vale, entonces, ¿qué pasaría si los dos involucrados, porque había por ahí una persona que sí los logró ver, y aparece, yo sí los vi, y fueron fulano y sutano. Fulano resulta ser que tenía al momento de los hechos 20 años, y han transcurrido 10 años. El otro era un adolescente de 17 años. En aquel momento, cuando lo detienen, 10 años después, tiene 27 años. ¿Cómo resolverían ese caso? Se cuenta desde el inicio, desde el día que cometió el hecho delictivo. Correcto. Serían dos procesos diferentes, el de adulto y el del menor. Así es, correcto. El de adulto ya prescribió. Sí, ya prescribió. ¿Segura? Ya que ya pasaron más de 10 años. Más de 10 años. Basándome en el artículo 34. Pero es que el 34 dice durante el procedimiento. No, pero dice después de transcurrido un plazo igual a la mitad del máximo. Y en lo último dice, en ningún caso el plazo excederá de 10 años. Pero la prescripción de la acción penal, si no se ha iniciado la persecución, que es el caso, ¿se inició la persecución penal? No se inició la persecución penal. Entonces, si la persecución penal no se inició, prescribirá, 1, después de transcurrido un plazo igual al máximo previsto en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, pero en ningún caso el plazo excederá de 15 años. Entonces no ha prescrito en el adulto. El caso del artículo 34 del Código Procesal Penal que usted estaba mencionando, Xiomara, es cuando la persecución penal ya se inició e inclusive ya se promovió en el juzgado, pero de repente este se pierde y hay una cierta inactividad procesal. Y entonces esa inactividad es la que debe de computarse. Ahora bien, en el caso del adolescente, con esos 10 años, ¿ya prescribió? Ese sí ya. Muy bien, entonces, como ustedes ya presentaron su trabajo, su tarea, ¿verdad? Participen, por favor, digan sí, no lo hemos presentado, ya lo presentamos, nos dieron copia, no nos dieron copia. Sí, Liz, ya lo presentamos. Le copiamos al otro grupo, el otro grupo nos copió. Participen.
En este grupo no hacemos esas cosas, Porque licenciado. Ángel dice en el WhatsApp que le copió a no sé quién, dice. Bueno, o a ella Somos copió. personas íntegras, licenciado. Entonces, pero yo quiero que me participen, por favor, que me contesten sí, jajaja, no, no, algo así. Entonces, vamos a ver. Ustedes trataron en el primer laboratorio y en el segundo laboratorio las audiencias de imposición de medida. En este segundo laboratorio trataron la audiencia preparatoria. Sí, ¿verdad? ¿Sí? No, en el segundo fue la imposición de medida. ¿Y en el primero qué fue, pues? Fue una tarea que dejó de Oliver Twist. De Oliver Twist. Ah, ya, estoy equivocando de universidad, perdón. Entonces, vamos a ver, entonces ahorita es la audiencia de imposición de medida la que les dejé a ustedes. Sí, Lick, así es. Sí. Muy bien, entonces, en la audiencia de imposición de medidas es el comienzo de la audiencia, la presentación de la parte de la fiscalía para que presente el caso, la descripción del caso, luego la defensa, se le dé la opinión al menor, si quiere declarar, si solamente quiere hablar, a los padres del menor, la víctima si está presente, y el juez toma la decisión de la medida. Ahora, ¿qué no aparece allí en la ley penal juvenil, pero que puede ser llevada desde el Código Procesal Penal al principio de la audiencia? Cuando el juez dice, vamos a dar comienzo a esta audiencia, están presentes fulano, sutano, mengano, como fiscal, defensor, procesado, padres, víctima. Antes de proseguir, le voy a conceder la palabra a las partes formales por si tienen que. ¿Qué interponer incidentes? Incidentes. La parte de incidentes, la parte incidental. Eso no está en la ley penal juvenil. ¿De dónde lo llevan ustedes? Del procesal. Del Código Procesal Penal. Muy bien. ¿Y qué clase de incidentes pueden imponer o interponer? ¿Qué se les ocurre? Si las partes ya llegaron a un arreglo, ¿podría ser? Acuerdo conciliatorio, muy bien. ¿Qué otro? O sea, salidas alternas. Hablemoslo en términos generales, salidas alternas. ¿Pero qué otro incidente? Y las salidas alternas están en la propia ley penal juvenil, así que ahí no habría problema. Pero, ¿qué otra clase de incidentes podrían interponer? ¿La prescripción se podría interponer? Sí, se puede. Imagínense que lo han detenido y han transcurrido 7 años. Yo les conté de un cipote que ya un joven, ya mayor, lo detuvieron en Estados Unidos manejando. Había un operativo de tránsito en Estados Unidos y detuvieron el vehículo y le pidieron los documentos de identidad al que manejaba el vehículo. Iban viendo que era una persona que estaba siendo reclamada. Como ahí ellos, no es como acá, ¿verdad? Que solo lo meten en la computadora del radio patrulla y le describe ahí todas las cuestiones de él. Y aparecía reclamado. Y aparecía reclamado por la autoridad salvadoreña por un delito de homicidio.
pero estamos hablando de un delito de homicidio que había sucedido hace 7 años atrás. Entonces, en la audiencia, para ver la situación de la localización de este imputado, ¿qué creen que fue lo que dijo el defensor? Es decir, el juez dijo, antes de proseguir con la audiencia, quisiera preguntarle a las partes si tienen algún incidente que plantear. La fiscalía dijo, no tengo ningún incidente. La defensa dijo, yo sí, tengo un incidente. La prescripción, licenciado. Este caso ya prescribió. Y comienza a decir, porque el hecho aconteció en tal parte, en tal fecha. El joven fue detenido por la policía, luego evadió la justicia, se fue, huyó. No lo dijo así el defensor, ¿verdad? Se fue para Estados Unidos, allá lo detuvieron, pero 7 años después. ¿Prescribió o no prescribió? Si en el momento de cometer el delito era menor de edad, sí prescribió, porque el término máximo son 5 años, aunque ya tuviese 17 o 16. Así es, correcto. Ya había prescrito. Entonces, en la vía incidental también se puede interponer cualquier incidente que tenga que ver con la detención de la acción penal. En este caso, lo que concierne a la prescripción de la acción penal. Entonces, Y una hola, pregunta. sí. Y en ese caso de que se demuestra que prescribió el delito, esa persona en qué calidad queda jurídicamente, como Caso, que sí mató a la persona, o sea, asesinó a la persona. En adultos quedaría como un caso sobreseído. Definitivamente. Sobreseído definitivamente. Okay. En menores, la figura que se aplica es la cesación. ¿La cesación? Cesación, sí. Artículo 36 y 38 de la Ley Penal Juvenil. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Ok, José Misael. Licenciado, en aras de el interés superior del menor y lo que más favorezca al menor imputado, esta figura de la prescripción tiene que ser alegada o de oficio, no sé si el juez la puede mencionar. Puede ser alegado o puede ser de oficio. O sea que si ninguna de las partes, en el caso que usted menciona, si ninguna de las de fiscalía y el defensor no alegan la prescripción, el juez tenía que declararla de oficio. Declararla. Sí. Por lo que le mencioné. Imagínense que el juez se haga del ojo pacho. Estos babosos no dijeron nada. Entonces yo también no voy a decir nada y nos vamos a ir hasta el juicio. Lo condena. Se va a ejecución de la sanción. ¿Se podría apelar? Se puede apelar. Claro que sí. Otra condena internacional para El Salvador. Se podría llevar hasta la Corte Interamericana de Justicia. Así es. Veamos. La apelación contra la resolución definitiva difícilmente tendría cabida. Tal vez un amparo constitucional. Y si el amparo no le da la razón porque requiere de requisitos para su uso, se puede ir hasta la Corte Interamericana.
Ok, otra forma de computar la prescripción es durante el procedimiento. Y es lo que decía Xiomara. Iniciado el trámite, en el trámite es que va de la justicia el imputado. Entonces, en el caso de la ley penal juvenil, hay regla expresa de cómo es que debe de computarse. En primer lugar, como en el caso de la investigación, no hay un control para la fiscalía de que se le ordene de que inicie la investigación, sino que ésta se tiene por ya iniciada la investigación. Entonces, en los casos de imputados presentes, nada más lo que tiene que hacer es presentarlo al juzgado para la imposición de la medida cautelar. Pero en el caso de los imputados ausentes, el artículo 27 le señala de la ley penal juvenil que debe de continuar la investigación en ausencia del imputado. Una vez recolectadas todas las evidencias, promoverá la acción penal. Y promovida la acción penal, el juzgado resuelve iniciar la siguiente etapa, que es el trámite judicial, pero debe de intimar al imputado para hacerle saber los cargos en su contra. Cuando lo llama o lo cita para que comparezca a la intimación, allí es donde se va a dar cuenta de que el imputado no quiere llegar o anda evadiendo la justicia. Si allí logra comprobar que el imputado no quiere llegar porque evade la justicia, allí mismo puede girar las órdenes de localización y va a esperar 60 días para ver si es localizado. Una vez transcurridos estos 60 días, comenzará a computarse la prescripción de la acción según la clase de delito y el rango de edad del procesado. Entonces vean, la regla es diferente a la que está contenida en adultos. Esta regla que usted mencionaba, Xiomara, del artículo 34, de que hay inactividad procesal durante cierto tiempo, es porque acuérdese de que hay procesos penales en adultos que duran bastante tiempo. ¿Cuánto puede durar un proceso penal en adultos? 2 años máximo. ¿Cree usted que 2 años máximo duran? Algunos sí, pero hay otros que más. Pero eso a veces se puede deber a inactividad puramente de las partes o del juzgado. Entonces la ley lo que le está diciendo en el artículo 34 es que si no hay actividad procesal puede prescribir por falta de actividad procesal. Gracias, Lick. Sí, ya lo comprendí. Ok. Entonces estamos claros con estas reglas. Sí. Muy bien, anoten ahí entonces como otro tema la prescripción de las medidas definitivas. Licenciado, perdón, Sí. ya que mencionó la orden de localización, en algunos casos hay órdenes de localización o de captura que llevan un plazo, donde ordenan que personen a la persona, al imputado en un plazo de 72 horas o 24 horas. En ese caso, ¿por qué? Es porque son órdenes por apremio, para que comparezca por apremio. Es decir, hay una audiencia señalada a determinada hora y se requiere de que esté presente para esa hora. Él ya
incompareció injustificadamente a un llamamiento y entonces se le está requiriendo por apremio. Perfecto, perfecto. Gracias, licenciado. Okay. Muy bien. Prescripción de la medida definitiva. Solo la medida definitiva puede prescribir. Las medidas provisionales caducan. El tiempo de la caducidad de las medidas provisionales es de 90 o de 120 días según el caso. Eso ya lo habíamos visto. Pero en el caso de las medidas definitivas, estas pueden prescribir. ¿En qué momento pueden prescribir? Conforme al artículo 21 de la Ley Penal Juvenil. Esto lo voy a hacer más rápido porque es más fácil entenderlo. ¿En qué momentos pueden prescribir? Bueno, desde el momento de su imposición, pero que no se cumple. Y tendrá un tiempo de duración de la prescripción por el mismo tiempo en que ha sido impuesta la medida. Si la medida ha sido impuesta por 10 años, va a prescribir a los 10 años. Si ha sido impuesta por 3 años, va a prescribir a los 3 años. Le voy a poner un ejemplo. Se desarrolla el juicio de menores que llama vista de la causa. Y el juez, para tomar la decisión, se toma un receso. Dice, voy a ir a deliberar. Y cuando regresa, dicta su fallo o dicta su resolución definitiva y le impone 5 años de internamiento al imputado, que estaba en libertad. Pero el imputado aprovechó, pidió ir al baño, pidió que le quitaran las esposas para poder hacer tranquilamente lo que tiene que hacer en el baño y se va por el techo y escapa. Se le comenzó a aplicar la sanción a este adolescente. Viene el juez y dice, señores, le voy a leer la sentencia. 5 años de internamiento al imputado. Y el imputado se fugó. ¿Se pudo comenzar a cumplir la sanción? Contéstenme. No, licenciado, porque ya no lo tenían para poder internarlo, o sea, no se internó a nadie. Entonces, ¿en qué momento comenzó a incumplirla? En el momento que se le impusieron. Correcto. Entonces quiere decir que allí el cómputo es completo del tiempo para el cual ha sido impuesta, 5 años, porque no cumplió nada. Bueno, salvo lo que le descuentan por la detención preventiva, ¿verdad? Veamos otro caso que señala la ley, que también puede prescribir cuando la comienza a incumplir ya impuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo mandan interno por 5 años. A los 2 años, en un descuido de las autoridades del centro, se logra escapar y se va. Ya había cumplido cabal 2 años de internamiento. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que prescriba esa medida impuesta por 5 años? Considero yo que serían los 3 años. ¿Por qué 3 años, Elena? Porque ya había cumplido 2 años de la pena. Voy a responder así un poquito. No, mejor no. ¿Cómo dice la Ley Penal Juvenil en el artículo?
pasó, Elena? No, nada. ¿Estás conmigo? Vamos a ver. ¿Quién más opinaba diferente? Yo opinaba diferente, Lick. Ajá. ¿Qué decía usted? Que a los 5 años. ¿Por qué? Porque en un principio, si no lo entendí mal, había dicho que prescribe, digamos, si es impuesta una de 3 años, prescribe en 3 años, dijo. Entonces, si esta pena fue interpuesta esa medida fue impuesta por 5 años, prescribe a los 5 años. No sé si estoy Correcto, indistintamente del momento en que la incumple. Si él comienza a incumplir 2 años después de que la estuvo interno, pero a partir de esos 2 años él huye, entonces quiere decir que esta medida va a prescribir 5 años. Si a los 4 años, 11 meses, lo ubican, él tendrá que continuar cumpliendo el internamiento. ¿Cuánto le faltaba de internamiento? Tres años. ¿Cuánto tiempo Más lo debe que le puedan. ¿Cuánto tiempo debe de continuar cumpliendo desde el momento en que lo ubican? Le faltaban 3 5 años. años. Porque eran, Igual eran tiempo, 5. 3 años. Pero Entonces, 3 y años, no le y no le abrirían otro proceso por la fuga, por fugarse. por evasión. O sea que al final se va a tirar más de 3. Sí, por la evasión. Así es. Cabal, por haberse fugado. Así es. O sea que ¿Estamos claros? O sea que no cumpliría la pena desde el principio, sino que ya le tomarían en cuenta los 2 años que había 2 cumplido. años que ha cumplido. Así es. Ah, eso me había Más lo que le pongan por los de la fuga. Así es, pero ese ya es otro proceso. Sí, pero se los van a poner. Posiblemente. ¿Se comprendió esto último? Sí, Lick, sí se comprendió. Bueno, que me alegra entonces porque ya los puedo despachar. Gracias, licenciado. Pase buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, licenciado. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Ali, cuídese. Dios, Ángel. Feliz noche, licenciado. Igual.